Buenos días, familia. Qué bueno verlos después del fin de semana. Están bien, bonitos, alegres. Se ven lindos desde aquí. Estamos en Juan 5. Estamos en Juan capítulo 5. Eh, Vamos a leer los primeros versículos. Esta historia de este inválido que es sanado. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betsasá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿Quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Y que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de eso, Jesús le encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Aquí hay unos pasajes, unas partes de esta historia que son muy interesantes, que nos hacen pensar, que nos hace ver también inclusive el folclore, según algunos entienden, de los judíos de la época. Eh, en el versículo 3 dice que había muchos enfermos. Acuérdense que Jesús no sanó a todos los enfermos que encontró. En este caso en particular, solamente uno de todos estos que habían ahí. También nos encontramos, por ejemplo, al que sana allá Pedro y con Juan en Hechos 3. El hombre estaba ahí en la puerta del templo, todos los días lo ponían ahí. Es muy probable que él hubiera visto a Jesús y que Jesús sabía de él. Entonces, no sabemos exactamente por qué no los sanó a todos, pero habían varios que quedaron ahí, que tuvieron que resignarse y seguir con su enfermedad. Hablando físicamente, quizás eso nos toca a algunos de nosotros. Tenemos nuestras condiciones, cualquiera que sea, algunos con desde vértigo, los ojos, eh, dolores de espalda, de quién sabe de qué cosa. Tú sabes cuáles son los dolores que tienes tú y las cosas que estás pasando. Entonces, culpar a Dios de que por qué no nos sana, que Señor, que ayúdame con mi vista, que no sé qué, bueno, eso en realidad yo creo que no nos toca a nosotros ponerlo en ese contexto, sino que nos resignamos y de todas maneras, como Habacuc decía, mira, aunque el sol se apague, seguimos adorando. Nosotros seguimos sirviendo. Entonces, el hecho de que Dios no nos sana específicamente la condición que tengamos no quiere decir que está lejos de nosotros o que no nos escucha, nada de eso. En este caso, hay este cojo, ¿verdad? Un cojo, que entonces sí lo sana. Pero miren lo que dice en el versículo 3, entonces, que es bien interesante. Como se dieron cuenta, en mi Biblia salta el 3b y el 4 y no los menciona, pero lo tiene en el margen. Entonces, aquí en el margen, desde el 3b dice, estaba paralítico y ellos esperaban el movimiento del agua.
De cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba al estanque después de cada agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces, hay un debate en cuanto a esta frase, porque hay algunos manuscritos que lo tienen, otros no. Y entonces, ¿fue escrito por Juan y por ende inspirado por el Espíritu Santo o no? Entonces, el asunto es que Juan, en todo el libro de él, ¿verdad? Él aclara cosas, él traduce, habla de sitios, de costumbres, y entonces es muy probable que sí haya sido inspirado por el Espíritu Santo y que Dios lo puso ahí. El asunto es que si era verdad o no, porque ese concepto no aparece en la Biblia, así. Entonces es muy seguro, ¿verdad? Se piensan los eruditos que era una creencia de los enfermos cuando venían aquí a este pozo y ellos se sentaban en el estanque y tenían la esperanza de que se podían meter en el agua de primero. Pero entonces imagínate las probabilidades de eso tan difícil que era. Que cuando el ángel tocaba el agua, entonces la fe, el querer sanarse, el querer estar bien físicamente, hace a la gente hacer cosas que uno ni se imagina. Y no tenemos tiempo para echarle varios cuentos que he aprendido también en estos últimos años aquí. Pero hay gente que inventa cosas. Que te duele por aquí, bueno, tómate esto, lo arreglas así, cómete aquello, y hay cantidades de cosas. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que estaba pasando aquí. El pobre hombre, por supuesto, siendo cojo, entonces aquí sí dice, oye, cuando ya se mueve el agua, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras que se agita el agua, dice él. Cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. No es seguro que salía sanado, no sé, era también cosas de la gente. ¿Por qué se pondría ahí? Bueno, acuérdense que la Biblia sí nos habla de cómo es la gente, aparte de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, que sepamos de Dios, pero también nos habla de cómo es la gente muchas veces sin filtros. Por ejemplo, nos habla de los pecados de los grandes de la fe, de Abraham, de Noé, hasta de Moisés, de todos, de todos. Nos dice cosas horribles que ellos hicieron también, como David, por ejemplo. Y también hay frases que aunque están ahí en la Biblia, esto es una cuestión de interpretación también, aunque aparecen ahí en la Biblia, no quiere decir que son así. Por ejemplo, en el capítulo 9 del mismo Evangelio de Juan, los fariseos son los que dicen que Dios no escucha a los pecadores cuando Jesús sana al ciego en el capítulo 9. Bueno, nos damos cuenta por otras historias, específicamente la de Cornelio, que hay otras, pero igual, eh, le dice el ángel a Cornelio mismo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Y Cornelio, por más buena gente que era, todavía era pecador. Él se bautizó al final del capítulo. Entonces quiere decir que Dios sí lo escuchó. Y si Dios lo escuchó a él, también nos escuchó a nosotros. Cuando inclusive antes de bautizarnos orábamos. ¿Ustedes se acuerdan orando antes de bautizarse? Cuando le pedían a Dios, cuando leían la Biblia. Entonces, el corazón contrito, el humillado, el que viene humildemente ante el trono de Dios, Dios lo escucha, lo bendice, le da la información, le provee el camino y ahí está.
se bautiza, ahí es cuando no tiene pecado. Entonces, cuando el fariseo dice, Dios no escucha al pecador, no podemos usar eso como que es una verdad bíblica. La Biblia dice que Dios no escucha al pecador. Bueno, tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Tenemos que ver el contexto en que se dicen este tipo de frases y este tipo de historias y de cosas. Entonces, sabemos también en el capítulo 9 que Jesús no atribuye el pecado, o mejor dicho, la enfermedad siempre a los pecados, ¿verdad? Entonces, o sea, eso quiere decir que la gente no es que se enferma necesariamente porque pecó. Eso es lo que infiere en el capítulo 9, por allá en el versículo 3. Entonces, después de que lo sana aquí, que por cierto, lo sana en sábado y eso crea un problema, eso es lo que crea el problema después. En el versículo 14, Jesús le dice, mira, te has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Bueno, lo peor no es que ahora va a quedar cojo y manco, que sería peor, ¿verdad? O ahora vas a quedar otra vez cojo y con otra cosa, sino que lo peor en cuanto al pecado sí tiene que ver con el juicio y con darle cuentas a Dios. Entonces, no peques porque te puede venir algo que es peor que la enfermedad. Entonces, nuestra condición espiritual sí determina si venimos a las aguas del bautismo para el perdón de nuestros pecados, si perseveramos en la doctrina, si creemos, si confesamos, nos arrepentimos, si estamos perseverando. Eso sí importa. Que estemos enfermos, que tengamos esto o aquello, nos pasa porque somos gente. Pero en cuanto a nuestra condición, nuestro estado espiritual, eso sí tenemos que tener cuidado. Entonces, llegamos a Dios buscando de su misericordia, de su gracia, de su perdón. Nos encomendamos y dependemos de su amor. La enfermedad nos fastidia, nos duele, nos asusta, pero ese no es el problema. El problema es nuestra condición espiritual, que tenemos que erradicar el pecado de nuestras vidas y eso lo podemos hacer a través de la sangre, a través de la sangre de Cristo, no hay otra. ¿Okay? Resulta que este hombre se sana en sábado, entonces, pero él no tenía idea quién lo sanó. Dice el versículo 13, el que había sido sanado no tenía idea de quién era Jesús. Entonces, oye, como bien o descuidado, ni preguntó, el hombre agarró su camilla y se fue. Así, le hizo caso a Jesús, pero así. No le dijo, oye, ¿y cómo te llamas tú? ¿Y quién eres tú? Gracias por lo que hiciste. Ah, el hombre agarró y se fue. Entonces Jesús más tarde en el 14, es Jesús el que va y lo consigue en el templo. Él es el que le dice, mire, yo fui prácticamente. Y en el versículo 16, entonces parece que Jesús no le importaba qué día era para hacer el bien a la gente. Y estos hombres se quejan de que, dice aquí textualmente, pues hacía tales cosas en sábado. Es como que si ya lo había hecho varias veces, ya era costumbre. Hermanos, nosotros tenemos creencias, nosotros tenemos costumbres propias de cada país, muchas veces de cada zona del mismo país también. Costumbres nuestras que tenemos como que si fueran verdad y que nos tenemos que quitar. Hay algunas que podemos decir que en cuanto a nuestra relación con Dios son inofensivas, pero otras simplemente son creencias que no son buenas. Entonces,
cualquier cosa que vaya en contra de la palabra, cualquier cosa que nosotros pensemos culturalmente o personalmente, que sabemos que va en contra de la palabra. Por ejemplo, cuando uno dice, por una mentirita blanca, una exageración, una frase con doble sentido para atacar a alguien, un sentimiento negativo contra alguien, todas esas cosas que nosotros podemos pensar que son normales, así somos. Tenemos que quitárnosla, así como esta gente estaba pensando que cuando el agua se movía porque el ángel la tocaba, se sanaba el primero que se metía. Entonces, todas esas cosas se las llevamos a los pies del Señor y vamos dejando que sea Él el que nos sane, que sea Él el que nos transforme, que sea Él el que nos limpie. El folclore, las ideas, las costumbres, eso lo dejamos allá. Vamos a llegar a los pies de Cristo lo más transparentemente posible. Llegamos así como somos, para que Él sea el que nos diga, levántate, agarra tu camilla, agarra tus cosas y anda. Y así es que vamos creciendo nosotros. No hay impedimento. No podemos echarle la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. Si es falta de plata, si es falta de salud, si es la muerte de algún querido, todas esas cosas van a pasar tarde o temprano. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es espiritual. Recibimos bendiciones. ¿Tienes salud hoy? Dale gloria a Dios. Dale gracias a Dios. Porque estamos aquí, somos un gentío todas las mañanas. Un montón de gente que estamos aquí. Eso es gracias a Él. Que te levantaste, que ves, que escuchas, que hablas. Todas esas son bendiciones que necesitamos apreciar y alabarlo a Él y darle la gloria a Él. Miren otra cosa que pasó aquí bien interesante en el 18. Dice después entonces ya esta gente empieza a reclamar y Jesús entonces empieza a discutir con los judíos, ¿no? Y él le dice en el 18, así dice el texto, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Entonces, fíjense, no se preocuparon de que el cojo andaba, sino que era en sábado. Entonces, el detallito, siempre lo negativo, ¿no? Lo malo. Que no sé qué. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlos, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Este es uno de esos versículos. Hay varios versículos en el Nuevo Testamento que dicen literalmente Jesús es Dios. ¿Ok? Como ya vimos en Juan 1:18, por ejemplo. Jesús es Dios. Y aquí, con la manera de ser, entonces estamos viendo que Él se hacía igual a Dios. Entonces, no podemos tener dudas. El que sana es Jesús, el que perdona es Jesús, porque Él es Dios, porque Él puede. Eso fue lo que hizo. Entonces, con este cojo, eso es lo que hace también con nosotros. Nos rendimos. Nos rendimos ante Dios, nos humillamos delante de Él, vamos a imitarlo, vamos a hacer lo que Él hizo, vamos a hablar como Él habló, vamos a vivir como Él vivió, agradando a su Padre, haciéndole el bien a los demás, confiando, confiando en lo que dice la palabra, su voluntad, más que en las cosas que pensamos nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias otra vez por esta mañana. Te damos gracias que empezamos con este lunes, con tanta gente querida, tantos hermanos de tantos años que vemos eh, todavía perseverando en tu camino y eso nos anima. Te damos gracias por estos ratos que tenemos de comunión, porque podemos estudiar tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno siempre con nosotros, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Padre, que nos ayudes a apreciar las cosas que tenemos. Te damos gracias por la salud.
por las bendiciones, el techo, la ropa, la comida, las cosas que nos da, Señor, que son abundantes. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que viene de ti. Te pedimos entonces que nos ayudes a ser humildes, a depender completamente y que nos podamos refugiar en ti, Señor, cuando vengan momentos también más difíciles y también de sufrimiento, de dolor. Te pedimos la bendición, Señor, y te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.